Ah. Para terminar de presentarme, bueno, más bien mi nombre es Rafael, no Fernando, no te apures. Rafael Paz, soy biólogo, colaboro o he colaborado en diferentes empresas. Inicié yo trabajando en la Secretaría de Salud a partir en 1990, ya hace algunos añitos, comencé colaborando en la Secretaría de Salud. Entonces, pues básicamente lo que teníamos como objetivo eran todas las plagas de salud pública, ¿no? Mosquitos, chinches, peatoninos y otras plagas que, bueno, representan sobre todo el día de hoy todavía un problema muy fuerte por la transmisión de enfermedades como dengue, paludismo que todavía hay, y otras enfermedades que pues seguramente ustedes ya habrán oído, ¿no? Más recientes, chikungunya y ese tipo de enfermedades, sobre todo transmitidas por mosquitos. Después de 10 años tuve la oportunidad de colaborar con la empresa Bayer. En Bayer ya pues trabajamos un poquito más en temas urbanos, de control de plaga y para el sector pecuario. Con ellos colaboré 6 años y después tuve la suerte de pasar a formar parte del equipo de Deger, ahora Preserve, en donde llevo 16 años. En estos 16 años, pues más bien nos ha tocado aprender, interaccionar sobre el tema de plagas del área de conservación. Hoy en día, bueno, se conservan muchos alimentos, principalmente granos. México es un país que pues tiene que utilizar al año aproximadamente 32 millones de toneladas de maíz, por ahí de 6-7 millones de toneladas de trigo y pues una cantidad importante, ¿no?, de sorgo que destinan al consumo pecuario. Entonces, pues ahí nos tocó darnos un poquito con el tema de plagas de almacén y sobre todo métodos para su manejo y control. Seguramente ustedes conocerán alguna plaga de almacén. ¿Alguna vez han tenido, no sé, alguna interacción, algún cliente que pues les haya solicitado un servicio para atender problemas de plagas de almacén? No sé si alguien de ustedes lo haya atendido alguna vez. ¿Sí? ¿Qué plagas? Pues lo más común, tenebrios, tribolios, cristoleptas, es así como lo más usual, ¿no? ¿La cioderma no les ha tocado? No, todavía no. La plaga que le llaman del tabaco o plaga de las droguerías. Les pregunto porque pues ya están siendo, anteriormente decían que eran plagas de almacén, sin embargo, pues en algún momento que tengamos oportunidad de platicar más ampliamente de estas plagas, vamos a ver que en realidad pues son plagas de almacén porque hay una gran oportunidad, ¿no?, en lugares donde se acopia granos, donde se procesan estos granos y se producen harinas. Pero como muchos insectos, las plagas de almacén tienen una capacidad muy amplia. Entre estas está la de consumir diferentes tipos de alimentos. Entonces, varias de ellas, las que les llaman plagas secundarias, pueden atacar pues lugares donde hay producto ya terminado, pueden consumir materiales como madera, celulosa o diferentes materiales que se fabrican con celulosa. Pueden consumir, por ejemplo, nuez, frutos secos, especies. Si alguno de ustedes alguna vez ha atendido a un cliente que almacena y procesa, por ejemplo, chile, es probable que ahí tengamos plagas también conocidas como plagas de almacén. El tema de la cioderma les comentaba porque hoy en día ya lo encontramos hasta en nuestra casa. Ayer justamente tuve un detalle ahí con un arroz que mi esposa iba a cocinar. Pues lo revisó, lo estaba escogiendo y dice, oye, esto ya viene con gorgojo, y traía justamente el Oryzephilus, ¿no?, que es la plaga del arroz, una plaga muy específica que justamente Oryzephilus, la etimología o el significado de este nombre es amante del arroz. Es
digamos, un nombre que se le asoció a algunos de sus hábitos principales y que hoy en día los tenemos incluso en nuestra casa. Entonces, es común también que estas plagas que les llamamos plagas de almacén las encontremos en nuestras casas. Es frecuente encontrar las ciodermas, es frecuente encontrar varias palomillas como la plodia, como la hefestia. Nos ha tocado también atender casos en donde en viviendas nos dicen, oiga, es que está saliendo gusanera y no sé de dónde está saliendo. Entonces empezamos a revisar y pues no son gusanos o larvas de mosca. Ya viéndolas más a detalle, pues resulta que son larvas de palomilla. Y pues ya revisando bien el anaquel, pues resulta que la señora compró su avena porque a principio de año pues decidió ponerse en un plan más dietético, pero por ahí de febrero pues ya se le olvidó y ahí estaba la avena guardada, ¿no? Entonces ya para septiembre pues todo eso se llena de plagas. Las plagas son muy sensibles a encontrar fuentes de alimentación, sobre todo cuando la humedad se incrementa o cuando hay olores, por ejemplo, de fermentación asociados a la humedad u olores a descomposición. Algo que le atrae mucho a las plagas de almacén son los hongos. Cuando un grano, una harina, chile seco almacenado en algún envase que guarda también humedad, o cualquier producto, avena, harinas de diferentes tipos que muchas veces se nos humedecen y empiezan a fermentar, ese olor atrae a las plagas de almacén y es donde van a empezar a entrar sobre todo lo que le llamamos secundarios. Esto es, plagas que no tienen la capacidad de penetrar el grano y comerse la parte nutritiva, pero sí tienen la capacidad de alimentarse de harinas, de productos ya procesados, de polvos, de diferentes materiales. Y es ahí cuando se empiezan a acercar, encuentran la fuente de alimento, consumen, se empiezan a desarrollar y al rato tenemos ya un problema fuerte. Les pongo un ejemplo. En el caso del tribolio, que imagino muchos de ustedes lo han oído mencionar, el tribolio no es una plaga que tiene es altamente prolífica. Se ha calculado que en condiciones adecuadas, en lugares donde se desarrolla muy bien, tienen una capacidad de desarrollar 60 individuos a los 28 días por cada individuo que llegue a un lugar o que se establezca en un lugar. Entonces, los invito a hacer un cálculo ahí rápido. Si tuviéramos 100 individuos, a los 28 días, reproduciéndose 60 individuos por cada uno, ¿cuántos tendríamos? O sea, 100 por 60, ¿no? ¿Cuántos serían? ¿Alguien? 6,000. 6,000. A los 28 días siguientes, tendríamos que multiplicar esos 6,000 por 60. ¿Cuántos serían? 360,000. Y a los 90 días tendríamos una nueva camada, digamos, en donde habría 60 individuos por cada uno de los 360,000. Entonces vamos a llegar a algo así como 20 millones de individuos. En una casa, bueno, eso se nota mucho más fácil, pero en un almacén, 360,000 individuos todavía no los detectamos tan fácilmente porque muchas de estas especies se esconden, tienden a esconderse, tienden a ocultarse de la luz, tienden a estar en lugares donde sienten protección y entonces ahí van a estarse desarrollando. Pero llega un momento en que por su comportamiento liberan ellos mismos sustancias que favorecen la dispersión del mismo adulto. Las larvas empiezan a generar sustancias que ese olor, cuando lo detectan los adultos, es un indicador de dispersión y empiezan a buscar otras áreas para colonizar y es ahí donde nos comenzamos a dar cuenta. Pero generalmente cuando tenemos una plaga de almacén nos damos cuenta nada más cuando las poblaciones son muy elevadas. O sea, si no hacemos ninguna acción de manejo, de identificación o de inspección más propiamente dicho, y no conocemos mucho acerca de su biología, podemos tener ese riesgo de que la
alta proliferación de la plaga me va a generar una gran cantidad de individuos. Y en plagas como Tribolium, hay ya por lo menos un par de trabajos que yo conozco en donde mencionan que Tribolium genera sustancias alergénicas. Hay casos ya, por ejemplo, de alergia laboral en lugares donde la población, sin ser tan alta, esas sustancias que liberan los insectos genera alergias en los trabajadores. Imagínense si no va a generar o va a incrementar problema de alergia en los consumidores. Entonces, son de los detalles por los cuales las plagas de almacén siempre pues se tratan de controlar, ¿no? Pero un gran problema que tenemos, sobre todo a nivel industrial, a nivel sobre todo industria de alimentos, desde materia prima, que es el grano, hasta productos procesados, es que muchas veces se ocultan tanto las plagas que no las podemos detectar tan fácilmente o están en una etapa de desarrollo que no es visible. La mayoría de las plagas de almacén son insectos que se conocen como de ciclo de vida holometaolo. Esto es, su ciclo de vida consta de una etapa de huevo, de larva, de pupa y de adulto. Entonces, este ciclo muchas veces se desarrolla en lugares ocultos y generalmente solo vemos el adulto, pero pues los juveniles están, como les digo, en diferentes lugares. Pueden estar en los sacos de harina, pueden estar en las pacas de chile seco, pueden estar en el cacahuate que almacenamos para después procesar y pues hacer nuestro cacahuate japonés o los diferentes productos, ¿no?, que se elaboran con cacahuate. Así que bueno, ante toda esta problemática, pues muchas veces lo que nosotros buscamos es establecer problemas primero preventivos, de acuerdo a la nueva normatividad y a la tendencia que hay respecto al manejo integrado de plagas. Tratamos justamente de prevenir ese tipo de situaciones, principalmente mediante acciones de limpieza, orden y control de los procesos que la industria tiene para fabricar los diferentes alimentos. Pero en algunas situaciones como en esta, en donde las plagas se ocultan y no son tan evidentes y a veces llegan a nuestro almacén en etapa de huevo, de larva o de pupa, pues muchas veces no queda otra que aplicar tratamientos que nos permitan eliminar todas estas fases del ciclo de vida, haciendo uso de productos que puedan penetrar el material y que puedan llegar al punto donde cada una de las fases del ciclo de vida se esconde. Esto ha implicado el desarrollo de pues varias tecnologías y metodologías para tener mayor eficiencia en los tratamientos, y justamente el Preserve lo que hace es eso. Nosotros pues tenemos la misión de ofrecer soluciones integrales con tecnología para el control de fauna nociva, y ahorita vamos a ver un poco de la tecnología que nosotros hemos ido desarrollando a la par de los fumigantes que comercializamos. La misión de nosotros es convertirnos en un aliado de ustedes en la calidad o en agregar valor a los procesos que generan calidad y higiene en los alimentos. Nuestro propósito es conservar pues, los alimentos del campo a la mesa, y nuestros valores es buscar para ustedes un crecimiento acelerado, una sustentabilidad que esté asegurada en base a procesos limpios, a productos de bajo impacto ambiental. Y bueno, nos gusta apoyarlos en todo lo que podemos con el servicio y tratar de comunicarnos lo mejor posible con ustedes, porque varios de los productos que nosotros comercializamos, pues obviamente se tiene que conocer la manera adecuada de su manejo para evitar riesgos, porque como ustedes lo saben perfectamente, el uso de un plaguicida puede traer a la par de una solución, puede traer también un riesgo. Y en el caso de los fumigantes, que es el tema que vamos a revisar el día de hoy,
pues el riesgo es que si no se manejan adecuadamente nos podemos intoxicar. Y algo que les voy a decir desde ahorita es que, digo, no para intimidarlos, no para meterles miedo, pero sí es importante que entiendan que cuando manejamos un fumigante como la fosfina, nosotros somos mucho más sensibles que los insectos. Los insectos toleran dosis altas de 100, 200 partes por millón y a veces no los matamos. Nosotros tenemos, y de hecho está normado, una concentración máxima permisible para permanecer en un ambiente donde hay fosfina. Y ese es un número que todos nos debemos de grabar, ¿no? Solo podemos permanecer en un ambiente donde hay fosfina si la concentración no supera 0.3 partes por millón. Entonces, esto lo vamos a estar repitiendo todo el tiempo porque es el nivel seguro para permanecer en cualquier lugar. Y esto es muy importante entender porque la fosfina al final del día es un gas y no se ve. Y como no se ve y muchas veces ni siquiera huele, pues no hay forma de detectarlo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Cualquier empresa de control de plagas profesional puede utilizar un fumigante, pero lo debemos de hacer de una manera segura, en espacios seguros. No se vale, por ejemplo, querer fumigar una casa con fosfina porque no es un lugar seguro, salvo que se den algunas condiciones que sí podrían pues permitir, ¿no? Tratamientos. Por ejemplo, en Estados Unidos seguramente muchos de ustedes conocen, hay tratamientos con fosfina para termitas o para plagas de madera, pero hay que tener mucho cuidado en hacer estos tratamientos porque sí requieren de cierto aislamiento para evitar que haya problemas de intoxicación en personas que estén alrededor de la estructura que nosotros estamos tratando, ¿no? Entonces, para efectos de seguridad, el dato es 0.3 partes por millón, es el nivel seguro de concentración en el cual podemos permanecer por 8 horas, por 5 días a la semana, sin equipo de protección personal. Por arriba de ese nivel ya se requiere diferentes equipos de protección personal para protegerse justamente contra este fumigante. Entonces, todos podemos usar fumigante siempre y cuando se haga de forma segura. Lo que vamos a ver brevemente son los beneficios de una fumigación profesional, el uso de placa de ellos, sus características, ventajas y beneficios y algunas restricciones en el uso de fumigantes que nos van a permitir que estos tratamientos sean seguros. Bueno, cuando hablamos de un fumigante, básicamente estamos hablando de un gas. Aunque a muchos de nosotros nos reconocen como empresas de fumigación, realmente no todos tenemos quizá la capacitación técnica para hacer tratamientos con gas, pero fumigación estrictamente es el uso de gases para el manejo de plagas. ¿Qué es un gas? Bueno, básicamente la palabra fue inventada en el siglo XVII por el científico flamenco, Jean-Baptiste van Helmont, a partir del latín caos. Gas, pues básicamente deriva de la palabra caos y se refiere a uno de los 3 estados de agregación de la materia conocidos a la fecha, o sea, me refiero a cuando se descubrió, y que, bueno, como ustedes saben, los 3 estados básicos que conocemos son líquido, sólido y gas. Y es la forma más volátil de la materia en la naturaleza. Tiene algunas propiedades que hay que entender para posteriormente hacer aplicaciones con diferentes gases, entre ellos la fosfina. Un gas, por ejemplo, no tiene un volumen propio. Va a adoptar incluso la forma y el volumen del contenedor en donde se encuentre. Si nosotros inflamos un globo con gas, pues el gas va a tomar la forma del globo en un contenedor, en un almacén, en el recipiente que ustedes quieran, en una llanta, por ejemplo, que pues también se inflan con gas, adoptan la forma del recipiente que los contiene.
y bueno, no tienen forma propia, pueden dilatarse y contraerse ante cambios de temperatura o incluso cuando se aplica presión, las moléculas pues se juntan, ¿no? Se juntan, tienen esa propiedad de que pueden expandirse y pueden contraerse. Y este es un tema importante, sobre todo cuando hay cambios de temperatura. Ante cambios de temperatura nosotros podríamos tener ciertos movimientos durante la liberación del gas. Sobre todo los gases pueden ser más pesados o más ligeros que el aire, y esto va a provocar que algunos se eleven y otros permanezcan cerca del nivel del piso. Por ejemplo, cuando inflamos un globo de esos que vuelan, ¿qué gas usamos? Helio. Es un gas más ligero que el aire, entonces tiende a elevarse. Pero cuando tenemos una fuga de gas natural, ¿qué pasa? El gas generalmente se queda a nivel de la superficie. Entonces es importante entender las características propias de los gases, porque esto nos va a ayudar a entender cómo se van a comportar en el momento que yo los estoy aplicando a los materiales en donde quiero hacer un tratamiento. Por otro lado, bueno, los gases tienen gran fluidez, pueden desplazarse fácilmente, y cuando son más pesados que el aire, tienden a desplazarlo con facilidad, tienden a difundir y a penetrar en básicamente casi cualquier mercancía. Va a depender un poco de la densidad de la mercancía, del contenido de grasa, de qué tan permeable es el material que yo estoy tratando, pero es normal que un gas difunda en la mayoría de los materiales que nosotros fumigamos. Y pues obviamente para evitar su difusión pues utilizamos materiales más compactos, ¿no? Por ejemplo, plástico grueso, metal, lonas, pues obviamente los pisos de concreto no dejan pasar tan fácilmente el gas. Pero al final del día el gas tiende a tener una alta difusión y va a tratar siempre de traspasar o de difundir, incluyendo situaciones en donde hay pues materiales que impiden esta difusión. Por poner un ejemplo, en las llantas, ¿cada cuánto tienen ustedes que calibrar las llantas? Las llantas están preparadas para contener el gas, ¿eh? ¿Mande? Bueno, no diario, realmente los fabricantes de llantas sí recomiendan que haya una calibración o una revisión de llantas por lo menos una vez al mes. Las llantas pues son un tipo de producto, sobre todo las cámaras, que están preparados para contener el gas. Pero a lo que voy es que aún con toda esa preparación el gas escapa. Entonces si se escapa de una llanta, pues de otras estructuras donde haya alguna grieta, algún orificio, si hay por ejemplo un plástico que nosotros pisamos, puede ser que ese plástico no veamos evidentemente que tiene alguna rasgadura, alguna fisura, pero el plástico entre más se reusa, y esto se los digo porque es un material que casi todo el mundo utilizamos en una fumigación, cuando uno lo está reutilizando, doblando, arrastrando, trayendo y llevando, el plástico se daña y se crean muchas microfisuras por donde el gas escapa. Entonces, si ustedes utilizan, por ejemplo, un plástico constantemente y ya van por la vuelta a 40 y siguen fumigando con el mismo plástico, lo más probable es que cada vez, en cada uso, van a tener ustedes más escape de gas, ¿no? Entonces, esto por este tipo de propiedades que tienen los gases de alta difusión. Y bueno, decíamos, también se pueden comprimir por efecto de la temperatura o si uno les aplica presión, ¿no? Como es el ejemplo de una llanta. Entonces, estas son algunas propiedades de los gases en general. Y dentro de estos gases tenemos aquellos que tienen la propiedad de ser fumigantes.
Un fumigante es un gas que a temperatura ambiente es capaz de penetrar casi cualquier mercancía y empaque, y obviamente tiene la propiedad de matar. En este caso, pues utilizamos fumigantes para matar insectos, y lo que utilizamos es principalmente la fosfina. Es uno de los fumigantes más utilizados en la actualidad de manera segura, un fumigante confiable desde el punto de vista ecológico. Es un producto que no va a generar ningún tipo de residuo en la mercancía fumigada y que ambientalmente tampoco va a generar ningún tipo de residuo. Entonces es 100% seguro. Básicamente la fosfina es un gas incoloro con una alta capacidad de difundir y penetrar casi cualquier mercancía y empaque. Y normalmente la fosfina no tiene olor. De hecho, muchos gases que utilizamos para fumigar no tienen olor. Y ese es un punto muy importante y tema de seguridad, porque requerimos equipos para monitorear la concentración, de tal manera que por un lado alcancemos la concentración de fumigación, o sea, la que mata al insecto, y por otro lado evitemos tener situaciones de riesgo al haber concentraciones laborales elevadas, ¿no? Entonces, como les comenté desde el principio, punto 3 es la concentración segura, punto 3 es la concentración segura para fosfinas alertantes. Cuando hablamos, por ejemplo, de tabletas o de perdigones, normalmente se agrega un agente alertante que puede ser urea, puede ser carbamato de amonio o algún otro agente que genere olor, pero también cuando la fosfina es más pura se puede generar los olores. Yo les invito a que, si ustedes son usuarios, por ejemplo, de tabletas, revisen bien las hojas de seguridad y toda la información asociada al producto que ustedes están adquiriendo, porque en algunos casos se ha encontrado que los componentes que se utilizan para formular las tabletas, uno de ellos es, por ejemplo, el fósforo. Muchas veces son extraídos de minas en donde el fósforo no es puro y puede incluso contener trazas de arsénico. Se ha encontrado que en algunos productos se pueden generar o trazas de arsénico, o arsinas, que es un derivado del arsénico, pero que en concentraciones muy pequeñas son tóxicos. Entonces hay que tener cuidado porque pues, nosotros podríamos estar utilizando productos que tienen este tipo de componentes que no son, pues obviamente, adecuados para una fumigación segura. Son un riesgo adicional, forman parte de las impurezas que estamos mencionando y que en un momento dado pudieran exponer tanto al personal aplicador como al usuario, sobre todo porque cuando se fumiga con tableta puede quedar polvo, y ese polvo residual, si no se retira al 100%, ahí es donde quedan las trazas de componentes o impurezas como el arsénico, el cual, como les comento, en concentraciones muy bajas puede ser tóxico. Sí. Una de las cosas que en particular nos gusta de Vegas es el tiempo de seguridad. Hemos tenido hasta 1 hora y cuarto de tiempo de seguridad bien efectivo, mientras que hemos aplicado algunos otros, obviamente no vamos a referenciar los nombres, donde a la hora ya se empieza a liberar el gas. Y en algunos casos hasta antes. Que bueno, ahorita no vamos a hablar tan abundantemente de las tabletas, pero sí es importante también que sepan que nosotros en la formulación y en el envasado siempre vamos a tratar de buscar justo esa tecnología que mencionábamos al principio, que en este caso viene de la casa matriz de Degges Alemania, en donde ellos lo primero que hacen es buscar una formulación compacta, en donde la tableta tenga la cantidad de los diferentes componentes que se requieren. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, lo vamos a tocar rápidamente, entonces nada más déjenme terminar con esta información.
aquí lo que les quiero comentar es, bueno, básicamente la fosfina por sí sola no huele. Y esto es muy importante porque cuando nosotros manejamos placa, la placa de Higgs solo libera fosfina, no libera ningún otro componente. Por lo tanto, manejar placa de Higgs significa que no vamos a encontrar ningún olor a fosfina, salvo si la concentración supera 200 partes por millón. Ahí sí podemos encontrar un olor aliáceo, pero la verdad, si ustedes detectan algo medio raro, es mejor salirse, porque 200 partes por millón los puede tirar instantáneamente. De hecho, desde 50 partes por millón ya podemos tener una intoxicación muy fuerte en periodos breves de tiempo, que también vamos a revisar un poco de información más adelante. Y bueno, una fumigación es básicamente la aplicación de un fumigante en una concentración y tiempo adecuados para lograr el control de todas las fases del ciclo de vida de los insectos en las mercancías y espacios tratados. La única forma en que vamos a ver la fosfina, como ven en esta imagen, como un humo blanco, es si la concentración es muy alta. Si la concentración llegara a alcanzar 17,000 partes por millón. Enseguida de estas nubes blancas, ustedes van a empezar a ver flamas. Y eso no lo apaga nadie, eso no se apaga con prácticamente ningún material. Entonces hay que evitar justamente llegar a esta condición. En las concentraciones de uso normal, la fosfina no se ve. ¿Qué sí podemos llegar a percibir en un tratamiento? En lugares donde las temperaturas son elevadas y donde hay alta humedad, pudiera llegar a haber un poco de condensación. Y en los espacios tratados, nosotros podemos llegar a ver como humoso. Por ejemplo, en una bodega como esta, si se hiciera una fumigación en todo el espacio, en condiciones de alta humedad, por ejemplo, Sinaloa, Nayarit, Veracruz, que son lugares donde por naturaleza la humedad es alta, en una fumigación nosotros podemos ver como una especie de neblina, como grumoso. Pero no se asusten, no es riesgoso mientras la concentración de fosfina no supere este nivel de 17,900 partes por millón, que es el límite bajo de explosividad y que se refiere a la concentración que, si es alcanzada, supone un riesgo alto de explosión o de flama. O sea, 1.79% de concentración equivale a 17,900 partes por millón. Y eso se obtiene utilizando aproximadamente 25 gramos de fosfina por metro cúbico. O sea, una pastilla, por ponerles un ejemplo, genera 1 gramo de fosfina, que en volumen representa 700 partes por millón. Entonces, si nosotros colocáramos 25 tabletas en un espacio pequeño, de 1 metro cúbico, podemos alcanzar esa concentración de 17,900 partes por millón. Esta imagen creo que es uno de los datos más relevantes. Y el otro dato relevante es que la densidad es ligeramente mayor a la densidad del aire, 17% más denso. ¿Qué beneficio tenemos de que la fosfina es más densa que el aire? Que puede desplazarlo fácilmente. Entonces, cuando nosotros colocamos ya sea placas o tabletas para fumigar material en un lugar como este almacén, la fosfina, a partir del punto donde colocamos la tableta, comienza a disminuir, a desplazar el aire y a liberar, las tabletas liberan fosfina más dióxido de carbono más amoníaco, mientras que la placa de Higgs solamente libera fosfina, pero todo esto desplaza el aire que hay en el ambiente y comienza a ser saturado el espacio por fosfina. Ese es uno de los beneficios de que es la densidad ligeramente mayor a la del aire. Y bueno, ahí les presento una molécula, pues es un esquema obviamente de la molécula. Consta de un átomo de fósforo y de 3 átomos de hidrógeno.
Eso es la fosfina. Como insecticida, obviamente está clasificado por el Comité de Acción contra la Resistencia a Insecticidas dentro de los inhibidores del transporte de electrones en el complejo mitocondrial 4, 24. Ustedes manejan esta tabla, ¿verdad? De clasificación de plaguicidas. ¿Sí la conocen? ¿Alguien no la conoce? Bueno, los invito a conocerla porque básicamente esta tabla es un resumen de mucha información que se ha generado que nos permite entender cuáles son los principales modos de acción. Y básicamente a partir de esta tabla, como ustedes ya lo saben, nos permite seleccionar diferentes productos para hacer, por ejemplo, programas de rotación. Y obviamente para poder hacer eso necesitamos saber cuál es el modo de acción de cada producto. En el caso de la fosfina, está clasificada en el grupo 24 como inhibidores del transporte de electrones en el complejo mitocondrial 4. Es la principal fuente de energía que tenemos muchos de los organismos que respiramos y que tenemos obviamente mitocondria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver cuando un ser vivo está afectado por la fosfina? Primero, la principal vía de penetración es respiratoria. Nosotros obviamente nos intoxicamos más fácil porque tenemos un órgano concentrador de oxígeno, que son los pulmones. Cuando respiramos y respiramos fosfina, pues también la concentramos más fácilmente y eso nos lleva a una intoxicación muy rápida. En los insectos, ustedes saben que su forma de respirar o su sistema respiratorio está conformado por un sistema que se llama tráqueas, que las tráqueas después se dividen en tubos más delgados, más pequeñitos que se van ramificando, que son las traqueolas, y que finalmente llegan a cada una de las células que constituye el cuerpo de los insectos. Entonces, básicamente el oxígeno en el insecto entra por difusión. De hecho, ¿saben ustedes por qué los insectos son pequeños? ¿Por qué no son del tamaño de, por ejemplo, de un humano o de un dinosaurio? Antes eran más grandes los insectos. Es lo que te iba a decir, de hecho, alguna vez lo fueron. ¿Alguna vez lo fueron? Alguna vez lo fueron. ¿Qué fue lo que cambió? Que los convirtió en seres más pequeños. Las adaptaciones. ¿Mande? Las adaptaciones. Las adaptaciones, pero ¿qué tipo de adaptaciones? ¿Por los depredadores? ¿Mande? ¿Por depredadores? Sí, pero una de las adaptaciones tiene que ver justamente con el cambio de la concentración de oxígeno en la atmósfera. Anteriormente, cuando el planeta estaba en sus primeras fases, digamos, evolutivas, había más oxígeno. Entonces los insectos podían ser más grandes porque el oxígeno lo obtenían más fácilmente. Pero cuando la concentración de oxígeno comenzó a disminuir, pues ellos obviamente ya tenían una tendencia evolutiva que les impidió, digamos, hacer grandes cambios. El cambio más significativo que hicieron y que les permitió sobrevivir en este tipo de atmósferas fue reducir el tamaño, que aparte les sirvió para otras cosas, ¿no? Como para escapar de los varios depredadores que los comen, pero una de las situaciones por las que los insectos tuvieron un tamaño cada vez más pequeño es justamente por los cambios que se dieron en la atmósfera, en donde hubo una reducción en la concentración de oxígeno. Entonces, ellos de alguna manera son eficientes, pero no captan tan rápido el oxígeno como nosotros. Entonces, pues tampoco se intoxican tan rápido con un gas como nosotros. Nosotros en 15 minutos ya podemos estar tirados, por ejemplo, con fosfina. Un insecto requiere de por lo menos 24 horas, el adulto, para intoxicarse. Si es huevo o es pupa, lo que hemos visto recientemente es que requiere de por lo menos 72 horas a una concentración de mínimo 500 partes por millón para ser eliminados. La fase de pupa y la fase de huevo. Si fumigamos a temperaturas bajas,
las temperaturas bajas hacen o permiten que el insecto sea más tolerante a los gases. ¿Por qué? Porque respiran más lento. Entonces, lo que se ha visto, y se han hecho varios ejercicios que no son fáciles de hacer, por cierto, pero lo que se ha visto es que la temperatura obliga a que una fumigación se extienda en el tiempo. Si normalmente fumigamos nosotros en 48 o en 72 horas, a temperaturas más bajas, estoy hablando de 10, 15 grados hasta 20 grados centígrados, tenemos que ir extendiendo el periodo de fumigación. Entre más baja la temperatura, más tiempo le tenemos que dar a la mercancía para el tratamiento, con la finalidad de eliminar la plaga. Entonces, este es un punto que les sugiero lo tomen en cuenta, porque aunque este gas es tóxico, en los insectos se ha visto este tipo de comportamientos. Por lo tanto, nosotros como mínimo, en un almacén de este tipo, a temperaturas aproximadas de 20 grados centígrados hacia arriba, sugerimos que los tratamientos sean de al menos 72 horas. Y como mínimo 500 partes por millón, hablando de fosfina. Pero hay algunas plagas, y ese es un punto que después habrá que revisar, que son más tolerantes a la fosfina. Por ejemplo, hay algunos secundarios como el Cryptolestes, el género Cryptolestes, que es una plaga que se ha encontrado que puede bajar su tasa respiratoria y pueden dejar justamente de asimilar oxígeno y en este caso gases. Si detectan un peligro y detectan la fosfina, los insectos detectan la fosfina. Entonces, si detectan fosfina u otro gas peligroso, dejan de respirar. Y Cryptolestes tiene esa capacidad de que por lo menos por 48 horas puede dejar de respirar. Y pues obviamente no lo vamos a intoxicar. ¿Qué es lo que se sugiere? Más que incrementar la concentración, que es lo que muchas veces solemos hacer para matar una plaga, lo que se sugiere es extiende el periodo de fumigación. Entonces, cuando el objeto de control es Cryptolestes o es Rhizoperta, por ejemplo, incluso Tribolium en algunos lugares he encontrado que es bastante tolerante. Lo que se sugiere es extender el periodo de fumigación hasta por 96 o 120 horas. Y lo que les puedo comentar aquí es que nosotros tenemos tenemos dos catálogos. Uno es de las especies más comunes para México y el otro es un catálogo de las plagas tolerantes a la fosfina, que a ustedes les puede servir de guía, porque cuando van a hacer una fumigación, algo de lo que hay que hacer primero, y ustedes lo saben, es identificar la plaga objeto de control. Si esa plaga es una de las que son tolerantes a la fosfina, la recomendación es extiende el periodo de fumigación a 4 o 5 días, una vez que alcances esta concentración mínima de 500 partes por millón. Y para algunas plagas se recomienda no bajar de 700 partes por millón para mantener pues, un control adecuado sobre todas las fases del ciclo de vida. Entonces, bueno, regresando, ¿cómo funciona la fosfina? Entra por vía respiratoria y lo que va a hacer primero es afectar a nivel del sistema nervioso. Lo que provoca son de acetilcolina. Nosotros comenzamos a ver los insectos nerviosos, de por sí son nerviosos y andan todo el tiempo buscando qué hacer y qué comer, pero cuando detectan la fosfina, inmediatamente buscan alejarse de las zonas donde la concentración es alta y buscan zonas de baja concentración. Entonces, ¿dónde se van a meter? Dentro del polvo, del tamo, dentro de las costras que pudiera llegar a ver, por ejemplo, en almacenes que tienen montenes donde hay polvo, que ese polvo se humedece y se encostra, ahí se meten los insectos para tratar de protegerse del gas, o en lugares compactos, ¿no? Si por ejemplo manejamos grano a granel, si manejamos harinas, van a tender a meterse a las partes más compactas para evitar entrar
en contacto con la fosfina. Y obviamente la fosfina al final en una harina sí va a penetrar, sobre todo si es harina en saco. Lo que no se recomienda es, por ejemplo, fumigar harinas en silos. Ahí la penetración es muy lenta, extremadamente lenta de la fosfina, y no recomendamos fumigar silos. Pero cuando la harina está en costales, o cuando hay, por ejemplo, croquetas, alimento para mascotas, u otro tipo de productos en costales, sí se pueden fumigar. El gas va a penetrar, pero hay que darle tiempo. Y hay que estar seguros de que la fosfina llegó al punto donde yo quiero que penetre y que haga su acción. En una fumigación, por ejemplo, yo lo que tengo que garantizar, si son costales, es que el gas llegue al interior del costal. Y ese es un punto muy importante en la medición. Si medimos por fuera del costal, pues a lo mejor la concentración va a ser muy alta, pero lo que yo requiero es dentro del costal, saber y estar seguro que dentro del costal tengo una alta concentración, de tal manera que muchas veces en una fumigación, como el bicho va a escapar a esos puntos, es importante meter una sonda para medir en 1, 2 o 3 costales, de acuerdo a como ustedes puedan, y garantizar que el gas llega a ese punto. Cuando el gas llega a esos puntos difíciles de llegar, ya podemos comenzar a tomarlo en cuenta cuando la concentración es suficiente como periodo de fumigación. Pero el periodo de fumigación no inicia cuando hermetizamos. El periodo de fumigación inicia cuando la concentración alcanzada es la que nosotros requerimos para matar a la plaga en el punto donde la plaga se encuentra. En el grano, en la harina, en la croqueta para perros, el material que ustedes me digan, ¿no? El chile seco, las especias, el cacahuate, pero la medición tendría que ser en el material que nosotros queremos fumigar. Esa es la mejor garantía de que nuestro tratamiento pues va a funcionar. Eso y que la concentración no baje. Entonces, esto ocurre porque pues obviamente los insectos irritan. De hecho, cuando nosotros comenzamos a percibir fosfina también, o bueno, no a percibir sino a asimilar fosfina, también nos irritamos, como que la garganta nos empieza a resecarse, la sentimos rasposa, y ese es ya un síntoma de exposición leve. Entonces, la fosfina también a nosotros nos comienza a afectar a nivel de sistema nervioso. En los insectos empieza a hacer que se generen espasmos, no pueden controlar sus movimientos, empiezan a andar temblorosos, y luego comienza a haber un efecto metabólico en donde se interrumpe la respiración celular y la mitocondria, lo que produce insuficiencia energética y una crisis metabólica. Obviamente cortamos el tanque de gas y el insecto ya no tiene con qué mantener sus funciones vitales, y enseguida viene un daño por oxidación, básicamente, que lo que hace es degradar moléculas pesadas. Ácidos nucleicos, proteínas y lípidos son degradados también por efecto de la presencia de la fosfina, y este efecto pues, es lo que termina matando a los insectos. Si alguna vez ustedes han hecho alguna fumigación y alcanzan a encontrar algún insecto, los van a ver como colores más oscuros en el caso de los adultos, y en el caso de larvas o de pupas se ven hasta como chupaditas, que ese es el efecto, el último efecto que se logra por el uso de fosfina cuando los tiempos de exposición son adecuados. Entonces, pues estos son los principales mecanismos de acción de la fosfina en el cuerpo del insecto, pero también en el cuerpo humano, y es donde hay que tener el cuidado de no exponernos a una concentración alta. ¿Qué nos venden normalmente? Pues presentaciones en tableta, como es el caso del Fostoxin, que vienen 2 presentaciones: tableta de 3 gramos que libera 1 gramo de fosfina, y tableta pellet de 0.6 gramos que libera 0.2 gramos de fosfina.
¿Qué contienen las tabletas? Bueno, básicamente el mayor componente es el fosfuro de aluminio, que es 56%, y en el caso de Foscoxin también tenemos otros componentes que ayudan a que el producto libere de manera controlada el gas, primero de una manera muy lenta y después de una manera ya más acelerada, de tal forma que cuando nosotros aplicamos estas tabletas tenemos un espacio de por lo menos entre 30 y 45 minutos para aplicarlas sin tener una alta concentración de gas. ¿Qué es lo que ayuda a que esta aplicación sea segura? Básicamente, bueno, primero la dureza de la tableta. Tiene que ser una dureza adecuada de aproximadamente 7 kilopascales, que es como se mide la dureza. Aquí, de nuevo, les recomiendo, obviamente nadie vende par frío, pero les recomiendo no comprar tabletas que vengan en el frasco ya pulverizadas. Muchas veces cuando la dureza no es la adecuada, hay tabletas, por ejemplo, muy blandas, con todo el transporte, el traslado de los botes desde la fábrica donde se formula hasta el punto donde se aplica, pueden ser kilómetros y kilómetros en barco, en tren, en tráiler, etcétera, y eso provoca movimiento en los frascos y eso provoca abrasión entre tabletas, lo cual hace que se desgasten. Entonces muchas veces cuando compramos un bote ya trae mucho polvo y es incluso peligroso. Los botes, entonces yo les recomiendo, si ustedes usan botes, ábranlos en áreas donde haya mucha ventilación y siempre busquen la corriente del viento para que se pongan ustedes o pongan el bote a favor de la corriente, de tal manera que cuando abren el bote, si llega a tener una alta concentración de fosfina, se va a ir en contra de ustedes, no les va a llegar a la cara y no se van a intoxicar. Hemos visto que muchos botes, cuando la concentración es muy alta, a la apertura explotan y les pueden provocar ahí por lo menos un susto, ¿no? Porque liberan flama y explotan y la gente termina ahí tirándolos. Entonces eso puede generar problemas de seguridad, ¿no? Como la intoxicación de la gente. ¿Qué hacen